Reciban un cordial saludo de Erika Maldonado Méndez y un servidor, Carlos Rusaldívar, que somos de la Universidad Veracruzana en México. Vamos a hablar brevemente sobre la crisis y retos que enfrenta el sistema de protección interamericano de derechos humanos. En principio de cuentas, debemos señalar que en el continente existen serios problemas y que la protección que brinda el sistema interamericano de protección de derechos humanos se encuentra en crisis económica desde 2016. En un boletín emitido por la propia Comisión Interamericana señalaban este grave problema financiero que llevaba a la suspensión de audiencias y la pérdida de casi la mitad de su personal. A eso tenemos que sumarle que en todo el continente existe una seria crisis de derechos humanos. México es uno de ellos, pero no solo México, también existen problemas en Nicaragua y en el resto del continente. Resulta innegable bajo la visión de McLuhan que vivimos en una aldea global y que todo lo que ocurre en otras partes del mundo y del propio continente lo podemos escuchar y saber casi en tiempo real. Pero no nada más es la comunicación la que nos llega. También nos llegan los serios problemas que implican la falta de respeto a los derechos humanos. Se genera migración, las fronteras se alteran, los procedimientos de asilo, de refugio no siempre funcionan con la eficacia que quisiéramos. Así de que debemos de reconocer que la crisis de derechos humanos en alguna parte del continente repercute en todo. México ha cumplido firmando convenios y tratados. Pero si eso no se traduce en la eficacia de los mismos, de nada nos sirve. Así que una crítica a mi propio país, podemos decir que tenemos indudablemente una crisis de derechos humanos. La Corte Interamericana ha sentenciado 17 veces a México en sus resoluciones. Hoy tiene 4 casos en trámite y 51 medidas provisionales que ha dictado. Los números parece que no significan mucho. Ha llegado relativamente poco a la Corte. Sin embargo, cuando analizamos los casos que en México se han presentado en la Comisión Interamericana, pues tenemos una cifra totalmente distinta. La Comisión Interamericana, los casos que ha recibido en 2022, tuvo 625 peticiones de intervención. Ese mismo año se solicitaron 1.033 medidas cautelares. En 2021, 1.185. En 2020, 1.170. En 2019, 1.160. Y el tope fue en 2018 con 1.618. Cuando analizamos ahora los casos con la información del propio país, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, que de alguna forma es el Registro Nacional de Desaparición Forzada, en el periodo de este gobierno, del actual gobierno, 2018, lo que va de 2024, pero con cifras de 2023, tenemos reportados 43.463 casos. Y llevamos un acumulado de 61 años, desde 1962 a 2023, un acumulado de 289.343. Eso son cifras oficiales. Se estima que las cifras son mayores de los casos que no han sido denunciados. Un ejemplo cercano es el caso de Ayotzinapa, que ocurrió en 2014 y que todavía no se resuelve, y ya va a cumplir 10 años, donde 43 estudiantes que iban a protestar desaparecieron. Parece ser que un batallón de infantería del ejército mexicano está involucrado en los hechos. Se formó una comisión de la verdad, pero sus resultados son dudosos y los familiares de los desaparecidos no los aceptan.
Hay muchas incongruencias en el caso. La Comisión Interamericana ya lo conoce y el panel de expertos enviado a México acusan que el país no proporcionó toda la información requerida. Y a través de unas periciales donde pudieron hacer localización de celulares, resulta evidente para ellos que celulares de militares estaban el día y hora en que los hechos ocurrieron en el lugar donde estaban ocurriendo. Lo cual, para este grupo de expertos, no cabe la menor duda. Es muy probable que la Comisión Interamericana turne el caso a la Corte porque el país se niega a dar la información requerida y al parecer está involucrado. Es una muestra del problema que surge en México, nuestra crisis de derechos humanos. No somos el único. Nicaragua también enfrenta problemas serios. Desde abril de 2018 hay problemas con la oposición en Nicaragua. La ONU en un informe del 2020 señala que los espacios cívicos, los espacios públicos están restringidos. La Comisión Interamericana en otro informe de 2019 señala que hay un deterioro de las instituciones públicas, principalmente las que atienden a la democracia. Y en un boletín de la propia Comisión en 2019, que abarca un periodo de abril de 2018 a julio de 2019, reporta 328 asesinatos, 120 privaciones de la libertad, 400 profesionales de la salud despedidos, 144 estudiantes expulsados, más de 100 periodistas exiliados, lo que ha dado lugar a una migración de más de 76,000 personas. La Comisión Interamericana, en otro informe de 2023, señala que la crisis de derechos humanos continúa, que la democracia sigue en crisis y que las víctimas aumentan. Todo esto llega hasta la Comisión Interamericana, que conoce de los casos, y vemos que la Comisión Interamericana en 2022 tuvo 2,440 peticiones recibidas, y esto añade a 329 peticiones que se encontraban en trámite. Se dictaron en 2022, se solicitaron 1,035 medidas cautelares. Y yo quiero contrastar estas cifras con los casos que resolvió en ese mismo año la comisión. Resolvió 47, de los cuales 23 fueron soluciones amistosas y 24 turnó a la Corte Interamericana. Cuando uno compara 3,629 peticiones que tenían trámite en 2022 y que solo 47 se solucionaron, esto implica que el sistema americano es insuficiente ante una crisis de derechos humanos. La propia comisión reconoce que la causa del rezago es un desmedido número de peticiones que se encuentran recibiendo. Ahora, el asunto es más grave ante la crisis financiera que se enfrenta. Desde 2016, como lo decíamos al inicio de la charla, el sistema tiene un problema económico. Da lugar a suspensión de audiencias, eliminar el 40% del personal, porque el 50% del presupuesto son las aportaciones voluntarias de los Estados miembros que no llegan. Por su parte, la Corte no es distinto. La Corte vive del 59% de las aportaciones de la OEA, pero también debe recibir aportaciones voluntarias de los Estados miembros. Y en 2022 solamente 4 estados aportaron. Costa Rica con menos de $100,000, Perú con $34,000, Chile con $15,000, México, que fue el país que más aportó, dio $400,000. Y eso solo representa el 6,48% del presupuesto general. ¿De dónde obtiene la Corte el resto de su presupuesto? Lamentablemente lo hace de la cooperación internacional. El 34,12% vino
de España, Noruega, Suiza, Alemania y la propia Comisión Europea que le aporta a la Corte. Es decir, dependemos en una tercera parte de los recursos voluntarios que vienen de fuera del continente. Tenemos una crisis de derechos humanos en todas las zonas, no nada más México, no nada más Nicaragua. Tenemos problemas en Argentina, los hay en Chile, y en un informe de Brasil vemos que el índice de riesgo de violencia contra niños y adolescentes es altísimo. Prácticamente el continente está vestido de rojo. Y tenemos un alto riesgo de violencia para menores. Ante una situación así, debemos de señalar que hay que buscar soluciones. Porque la crisis económica que vive y de la cual se depende, como decíamos, del 40% de financiamiento externo, no es posible depender de ello. El día que estos organismos externos tengan problemas más cercanos y dejen de darle a la Corte, dejen de dar al sistema americano, vamos a colapsar. Así de que, ¿qué se propone? Pues se propone reforzar los mecanismos de protección internos. Los subsidiarios del sistema interamericano debe ser ocasional. No podemos llevar todo a la comisión y a la corte porque va a colapsar y porque no puede atender tantos casos. Tenemos que reforzar nuestros mecanismos. Y por otro lado, debemos de ser conscientes, los estados partes deben aportar mayores cantidades al sistema. De otra manera, no, no va a funcionar. Tenemos una seria crisis y las soluciones las tenemos los propios países, empezando nuestros estados de derecho. Agradecemos mucho el tiempo que se hayan tomado para ver esta ponencia. Les reitero, mi nombre es Carlos Rosaldívar, de la Universidad Veracruzana de México. Muchas gracias.